Buenas tardes, vamos habilitando las cámaras entonces. Hola Marisa, buenas tardes Rafael, buenas tardes Adriana. Hola Magalí, y a ver Esteban. Hola Esteban. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de la tarde de la 18ª edición del Foro Metropolitano. En nombre de la Fundación, quiero agradecer especialmente su participación en este panel que tiene previsto que está ingresando Lucas Gui, que está demorado en una reunión, sabemos, y por eso le agradecemos muy especialmente a Marina Lesi, intendenta de Lomas de Zamora, que la gestión municipal es estar corriendo detrás de los incendios. Lo van a caracterizar muy bien Adriana y Rafael, pero presento este panel y le doy la palabra al moderador, ¿sí? Este panel es un panel sobre gobiernos locales, se está transmitiendo por la plataforma de YouTube en vivo, se está transmitiendo por la página web del foro 2021, forometropolitano.org.ar, donde además encontramos una galería de experiencias muy interesante de distintos actores, tanto del sector público como del sector privado, y se está transmitiendo por nuestro portal de noticias en su modalidad de radio, el Metropolitano Online, así que estamos como en multiplataforma. Para la Fundación es un desafío enorme realizar el foro hoy, más en este contexto post-pandémico casi, o ahí transicional. Y quiero presentar a los panelistas. Como dije, van a estar moderados por Esteban Vicarelli. Esteban recientemente se está integrando a formar parte y acciones con el equipo de consultores de la Fundación, así que también es un placer recibirlo a Esteban en la Fundación, agradecerle su esfuerzo, felicitarlo porque hoy es su cumpleaños, ¿sí? Y el orden del panel está previsto que en primer lugar Adriana Rothman, investigadora del Observatorio del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, cuente, ¿sí?, cómo se expresan las demandas en el territorio, cuáles son las características del territorio. Posteriormente Rafael Prieto, que es de la plataforma Q Social Now, cuente estas situaciones en plataforma. Rafael está acompañado por Magalí Lafayette, porque Rafael tiene unos temas de agenda y eventualmente Magalí lo va a complementar. Y una vez que del lado más intelectual se presenten estas situaciones, pasamos al lado de la gestión. En primer lugar, Marina, que recientemente asumió como intendenta de Lomas de Zamora, posteriormente Lucas Gui, el intendente de Morón, que, insisto, me escribió que se está sumando, y Rogelio Biasi, que es jefe de gabinete de la Municipalidad de Rosario. Así que sin más preámbulo, Esteban, te doy la moderación del evento. Me quedo por si hubiera alguna dificultad para hacer de backup, y gracias a todos de todo corazón. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Un placer hoy estar aquí con ustedes compartiendo. La idea es ir ordenando las ponencias que me parecen van a ser muy ricas. Saludarte especialmente, Marina, sos mi intendenta y empecé a nadar de chiquito en el Defensores de Banfield, así que somos del terruño y casi como familia, así que era un placer compartir y coincidir hoy acá con vos. Si te parece bien, Gastón, arrancamos con Rafael Prieto, que en la parte, en lo que hace a las ponencias técnicas, vamos a hacer 10 minutos cada uno, para luego continuar con la parte más rica de nuestros hacedores, de nuestros gestores, como vos decís, Gastón, y de quienes hoy llevan adelante la administración de uno de los municipios, por ejemplo, como es el de Lomas de Zamora, de los más grandes en la provincia de Buenos Aires, con sus distintas realidades y distintas situaciones que se presentan a diario, que nada, me parece va a ser más que interesante. Así que, si te parece, Rafael, arrancamos. Perdón, sí, Esteban, sí. perdón.
Esteban nos está, no sé si ve a todos en la pantalla, porque era No. primero Adriana Rothman. Ah, perdón. Vamos con Adriana, perdón. Vamos con Adriana, arrancamos con Adriana a escuchar también tu posición y tu aporte, que por cierto muy valioso. Así que nada, no hablo más y 10 minutos cada uno, yo los voy a ir llevando, ordenando y vamos compartiendo para luego hacer la ronda de preguntas. Así que nada, bienvenida Adriana y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, muchas Perfectamente. gracias por invitarme a participar de este espacio, nuevamente este foro, que ya es una costumbre, por suerte, una buena costumbre. Y quería entonces, bueno, tal como me propusieron, arrancar presentando los resultados de unos estudios que estamos haciendo acerca de las respuestas de los municipios del Gran Buenos Aires frente a la pandemia. La verdad, presentar esto frente a intendentes e intendentas me da un poco de vergüenza, pero en fin, como verán, todo es bastante general. Nuestro objetivo es tratar de mostrar el conjunto de los municipios, así que seguramente los intendentes e intendentas acá presentes le pondrán el matiz particular de su caso. Voy a compartir pantallas. ¿Eh? Sí, perfecto. Ahí está. Ahí va. Bueno, nada, les decía que el tema es la respuesta de los municipios del conurbano bonaerense frente a la pandemia, porque bueno, es evidente, no vamos a volver a hablar acerca de la crisis de la pandemia y de lo que implicó el COVID, y lo que implica todavía, la verdad, como un problema público, en el sentido de que me parece que se nos hizo evidente que una epidemia es un tema de salud pública. En ese sentido es un tema en el cual necesitan intervenir los estados, y en efecto los estados de todo el mundo han tenido intervenciones muy importantes. En Argentina, además en particular, han sido muy significativas las intervenciones del Estado Nacional, y en este caso el de la provincia de Buenos Aires, por características propias del sistema de distribución de competencias y de recursos que tenemos nosotros, por lo cual la respuesta sanitaria, que era la primera acción que la pandemia demandaba, fue una respuesta articulada en buena medida desde el gobierno nacional y también desde el gobierno de la provincia, porque como bien sabemos el sistema sanitario es de jurisdicción provincial, y la atención a la crisis socioeconómica que generó el remedio para la pandemia, que en ese momento fue el confinamiento, que fue obviamente una crisis económica gravísima. La principal herramienta fueron los programas de transferencia de ingresos del Estado Nacional, aunque los municipios también hicieron lo suyo. Y dicho esto, se ha dicho que la pandemia puso de vuelta al Estado en el lugar protagónico que desde mi punto de vista le corresponde, en Argentina y en todo el mundo. A veces lo que queríamos apuntar acá es, bueno, ¿cuál es el lugar que tuvieron los municipios en esa respuesta estatal? En general, cuando se habla de la respuesta estatal del papel del Estado, muy rápidamente se piensa en el Estado Nacional, y me interesaba a mí mirar un poquito más qué pasó con los municipios, qué hicieron los municipios del Gran Buenos Aires. Para eso, algunas características previas, o sea, de los municipios del territorio del Gran Buenos Aires, que permiten entender también cuáles han sido las políticas municipales frente a esta tremenda crisis. Es un territorio con una tremenda desigualdad socioespacial, es decir, si bien hay mucha pobreza, también hay mucha riqueza, y eso se evidencia en mucha fragmentación, hay serios problemas de integración social y espacial. Hay mucha pobreza, y esa pobreza en buena medida tiene que ver con las condiciones, con las condiciones de acceso al trabajo, o sea, un mercado de trabajo informal en una proporción muy importante, que fue muy afectado en el momento del confinamiento. Gobiernos locales, gobiernos municipales que tienen competencias escasas y recursos escasos. Competencias, atribuciones escasas, porque es propio del sistema normativo de la provincia de Buenos Aires, que es de los más atrasados en términos de autonomía municipal, y recursos porque como parte de ese propio sistema, los municipios del Gran Buenos Aires
de la provincia de Buenos Aires en realidad, no pueden recabar impuestos, solamente tasas de servicio. Y en ese sentido tienen fuertes dificultades para contar con recursos propios para solventar sus propias políticas. La intervención estatal entonces está fuertemente protagonizada por el nivel nacional, por el nivel provincial, pero eso funciona en el territorio de manera bastante fragmentada, es decir, no hay espacios de acuerdo, de compatibilización, de coordinación para los campos para las políticas que le corresponden a cada nivel. Entonces el Estado interviene, todos los niveles intervienen, la intervención es de todos los niveles, pero es bastante fragmentada. Y por el otro lado, tenemos en el Gran Buenos Aires una trama de la sociedad civil muy densa, muy articulada, muy movilizada, muy presente fundamentalmente en lo que tiene que ver con las atenciones a la crisis, y además con una estrecha vinculación con el Estado. Entonces se convierte en un actor también muy protagónico en los momentos de crisis. Estas eran las condiciones en las cuales aterrizó la pandemia, y por eso les quería comentar para que se entienda. Estos son los problemas que los municipios del Gran Buenos Aires tenían que atender, más agravados por la pandemia, por supuesto. ¿Cuáles fueron las respuestas? Aquí hay una especie de infografía muy sintética. Todo esto está mucho más desarrollado en la página del Observatorio del Conurbano, que es una plataforma de producción y difusión de información sobre el Gran Buenos Aires que estamos llevando adelante desde la Universidad General Sarmiento hace como 7 años, información sobre los diferentes campos, particularmente sobre el tema de políticas públicas, es lo que a mí más me interesa y por eso es lo que lo traigo acá. Y aquí hay un gráfico que da cuenta en qué campos hubieron acciones. Si se meten en la página del observatorio, ahí encontrarán algo más desagregado por municipio. Por suerte yo acá, frente a los intendentes e intendentas, no necesito hablar de cada municipio. Así que, en síntesis, lo que quería señalar era, una de las acciones más importantes, todos lo tenemos bien claro, fue la asistencia alimentaria, que fue la primera respuesta que hubo que salir para hacer frente a la crisis socioeconómica que produjo el confinamiento. Y en este tema, en la distribución de alimentos, que los municipios activaron muy rápidamente, es una política que se desplegó en el territorio a través de redes de organizaciones sociales, es decir, articulada con esa sociedad civil que recién mencionaba, a través de escuelas, que son, como bien todos sabemos, organismos provinciales, y también a través de sedes municipales. Es decir, ahí el municipio construyó un conjunto de redes, aprovechó, potenció las redes territoriales con las que ya contaban para que rápidamente llegue la asistencia al territorio. También pensando en términos de redes, casi todos los municipios crearon comités de emergencia, comités de crisis, en los cuales convocaron, primero eso implicó mejorar la articulación intrasectorial, intramunicipal, la articulación por supuesto con el sector salud, con buena parte de las organizaciones de la sociedad civil, con el sistema educativo, en algunos casos con la policía, en fin. También la crisis obligó a fortalecer redes que seguramente también preexistían, pero que no sé si continuarán o si van a continuar, ahí hay una pregunta bien interesante para seguir pensando, pero que constituyen la base de la trama de actores que sostienen el territorio en el Gran Buenos Aires. Hubo una cantidad de otras actividades, voy a seguir muy rápido. Me interesa señalar también que se avanzó bastante en la digitalización de la gestión, fundamentalmente lo que tiene que ver con la interacción con la ciudadanía, digamos, seguramente también en la gestión interna, pero eso es como difícil de captar desde un relevamiento de afuera. Y también en la mayoría de los casos se sostuvieron o se readaptaron buena parte de los mecanismos participativos que los municipios venían desarrollando desde hacía como 10, 20 años, digamos. Algunos se virtualizaron, otros combinaron encuentros virtuales con encuentros presenciales cuando eso fue posible, y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora, ya en el 2021, que esos mecanismos de participación ciudadana están reapareciendo porque efectivamente, si bien en algunos casos se suspendieron, de ninguna manera se anularon. Ahora, todo esto que sucedió y que sin duda fue muy importante, no se apoyó en el vacío, no es que de pronto hay un gobierno municipal empezó a sacar conejos de la galera
para dar respuesta a una problemática nueva, sino que también estudios previos muestran que en buena medida, en muchos de estos campos, ya había mucho que los municipios habían avanzado, digamos, y que son como capacidades que se potenciaron en este momento que la pandemia obligó a potenciar, y que es importante señalar, porque son como procesos más de largo plazo, ¿no? Por un lado, como decíamos antes, hay una trayectoria muy larga ya de gestión de políticas sociales a través de redes territoriales que articulan con la sociedad civil. Y eso ya es una marca de los municipios, de buena parte de los gobiernos locales del mundo, de Argentina, pero fundamentalmente en el conurbano bonaerense es una marca muy importante porque es un modelo de gestión, podríamos decirlo. También, como decíamos, había mecanismos de participación ciudadana previamente existentes desde más de una década, muy institucionalizados ya, en particular el presupuesto participativo y los consejos asesores en política social, en niñez, en género, en discapacidad, en economía social, que preexistían, entonces permitieron atravesar este momento de confinamiento más o menos vinculados. La agenda municipal ya estaba en un proceso de fuerte ampliación, digamos, ya veníamos de muchos años en los cuales los municipios estaban incorporando los nuevos temas que la ciudadanía demandaba. En el Observatorio del Conurbano tenemos mapas que dan cuenta de dos campos en particular, que son género y economía social, pero ahora podríamos empezar a hablar de ambiente, seguramente. Esto lo hicimos en el 2018. Hoy seguramente si hiciésemos un relevamiento similar, encontraríamos muchas más acciones en el campo del ambiente. Y después también ya habíamos identificado en el 2018 un proceso en marcha y creciente de incorporación de tecnología en la relación con la ciudadanía, de digitalización de trámites, de canales de comunicación, que obviamente el confinamiento obligó a acelerar un montón, pero eso ya estaba. Este rapidísimo panorama que les acabo de pasar, para no pasar los 10 minutos, mucho de esto lo van a encontrar más en detalle en el Observatorio del Conurbano, que es esta plataforma de la que les hablaba recién, donde hay una cantidad de indicadores, mapas, notas, que se produce en la universidad, que producen actores sociales, que recogemos de otras fuentes, o sea que esta es una plataforma abierta, obviamente para la consulta, pero también abierta para el aporte, y estamos a total disposición de todos los actores locales que les interese. Muchas gracias, Adriana. Cualquier cosa, profundizamos o ampliamos algún aspecto de tu ponencia en el round de preguntas. Muy interesante. Seguimos con Magalí. ¿Está bien, presidente? Con Rafa y Magalí, con Rafa, que son, perdón. Son el mismo equipo. Okay. Son el mismo equipo. Okay. Perdón. Está muy bien, está muy bien. Seguimos con ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. También en nombre de Magalí agradecer a la Fundación por la posibilidad de participar de este espacio. Voy a ser, por supuesto, breve, lo más breve posible. Básicamente voy a compartir pantalla, si me permiten, y ya nos introducimos en la presentación. Básicamente, el punto sobre el cual queremos poner la mirada, y tomando la descripción que Adriana acaba de hacer, bueno, en relación a cuestiones que son estructurales y que están presentes en los distintos municipios y en los distintos territorios. Nosotros queremos aportar a la discusión la cuestión de cómo se relaciona, en términos de la demanda que van recibiendo los intendentes y que van recibiendo los funcionarios, el vínculo que existe entre lo estructural que caracteriza a las problemáticas de cada municipio con los fenómenos coyunturales que van activando, en algunos casos, selectivamente, ciertas demandas que se propagan y que adquieren, digamos, una influencia gravitante en la opinión pública de acuerdo a los mecanismos que las nuevas tecnologías digitales y la simbiosis o la relación que estas nuevas tecnologías, expresada fundamentalmente en el fenómeno de las redes,
conjuntamente con los medios de comunicación, formando, digamos, una trama de influencias mutuas y de condicionamientos mutuos, van instalando de manera muy acelerada y van condicionando las demandas que se van correlacionando con problemas estructurales o con problemas que no son propios de un determinado territorio, pero que sin embargo la ciudadanía las recibe como una oleada de información y de comunicación que termina impactando en términos de percepciones y activan demandas. Es decir, la cuestión es cómo un episodio localizado desde el punto de vista territorial adquiere una gravitación, se propaga y a su vez influye en la activación de las demandas ciudadanas que se van proyectando sobre otros municipios o sobre otros territorios. Todo esto, por supuesto, fundado en determinantes estructurales que están presentes, sociales, económicos, etcétera, que están presentes en la realidad, digamos, que estamos analizando. El caso que tomamos para mostrar este ejemplo es un caso que ha sido muy fuerte en cuanto a justamente generar este fenómeno de propagación, que tiene que ver con el asesinato de Roberto Sabo en La Matanza el 8 de septiembre. Nosotros acá lo que vamos a analizar es cómo el fenómeno que representa claramente una problemática estructural, que es la inseguridad, por ciertas características y cierta capacidad de haberse potenciado en términos de la comunicación por todo el fenómeno de la mediatización que estamos hablando, genera una curva de presencia y de visibilidad y de impacto sobre la ciudadanía de manera muy abrupta. Nosotros acá estamos viendo en este gráfico cómo se dispara la conversación social y la información mediatizada en relación a un periodo de 7 días desde que se produce el hecho hasta que el proceso va debilitándose en términos de presencia y de instalación mediática, y cuando digo mediática incluyo también el mundo de las redes, y cómo a su vez ese fenómeno se propaga y condiciona y forma un estado de opinión que, como decía, activa demandas en distintos territorios, no solo incluso en los territorios ubicados en el conurbano, sino que incluso se dispara como un fenómeno también de carácter nacional y sobre esa base moviliza la activación de la preocupación estrictamente vinculada en este caso a la inseguridad, como todos sabemos. Durante las primeras 24 horas, para medir este fenómeno de la intensidad que tienen estos propagadores, comunicacionales, durante las primeras 24 horas se generaron 40 millones de impresiones. Esto significa que 40 millones de lecturas potenciales de los contenidos que circularon en redes sociales y en medios de comunicación se sumaron en esas primeras 24 horas. Y en 7 días esa medida adquirió a 600 millones de impresiones, es decir, que ya sea por repetición, ya sea por extensión del fenómeno de la propagación, hubo en una semana 600 millones de visualizaciones de los contenidos que tenían, como tratamiento la problemática que estamos analizando. Para que se vea en materia, en el campo del territorio, las primeras 2 horas, este es el mapa circunscripto a una parte, a una zona, especialmente la zona del conurbano, pero también ampliado a otras zonas del país. Este es el mapa de propagación que explica las primeras 2 horas, una vez producido el episodio,
y las 6 horas posteriores al episodio. Es decir, es un fenómeno de amplificación en términos de la propagación comunicacional que es muy acelerado y que inmediatamente se traduce en una instalación en la percepción ciudadana que se vuelca a, no solo a la demanda, sino a una jerarquización en ese contexto de la problemática de la seguridad, que altera en términos de percepción lo que venía sucediendo previamente a la generación del hecho. Con esto concretamente, ¿qué queremos significar? Que sobre las cuestiones estructurales que como describía Adriana, bueno, caracterizan la problemática del área metropolitana, se superponen a su vez estados de percepción que pueden coincidir o no con estas problemáticas y que pueden adquirir gravitaciones muy importantes de acuerdo a episodios que se incorporan al fenómeno de lo que llamamos en la comunicación hoy la viralización, la propagación, la visibilidad, alterando completamente la composición de las percepciones. Esto, a modo, digamos, de comentario, de aporte, es porque es importante poder analizarlo y poder cuantificarlo, porque parte de la problemática que enfrenta un intendente, bueno, acá tenemos la presencia de la intendenta de Lomas de Zamora, es cómo también gestionar, además de los problemas reales, los problemas estructurales y las cuestiones que se pueden relacionar con lo que podemos llamar el mundo de lo real, cómo a su vez gestionar los fenómenos de percepción que están influidos no solo por cuestiones locales, sino también por cuestiones de contexto que ingresan, que invaden lo local y que alteran o modifican, refuerzan o debilitan ciertas percepciones y activan determinadas demandas por sobre otras. A veces sobre problemáticas que no tienen necesariamente que ver con hechos que suceden en el ámbito del municipio y de lo local específicamente. Siguiendo el caso, acá vamos a ver que el fenómeno de la propagación genera primero una percepción de negatividad que se proyecta al Estado en general y a la política, y genera un cuadro de emociones. Ustedes saben que hoy el fenómeno emocional juega también un papel muy relevante en el análisis de las percepciones. Juega, digamos, dispara una reacción emocional que está muy concentrado en el fenómeno de la sorpresa y en la ira. Hay recursos de inteligencia artificial que permiten hacer todas estas mediciones en tiempo real y poder estudiar cómo van fluctuando y cómo van cambiando esos estados de opinión y esa capa emocional que expresa también la opinión pública, o que hoy se transforma en un factor constitutivo de la opinión pública. En términos de cómo evolucionaron estas emociones, siguiendo esa dinámica acelerada, acá vemos en la línea amarilla que primero, inmediatamente luego de producido el hecho, aparece la emoción de la sorpresa. Cuando digo aparece la emoción de la sorpresa, tiñe la comunicación y la percepción que se va instalando en la ciudadanía, no solo de la matanza, sino en la ciudadanía, como decía antes, de manera mucho más amplia, también en la ciudadanía que vive en la ciudad de Buenos Aires, en la que vive en el conurbano e incluso en muchas regiones del país donde el fenómeno también adquirió importancia en términos de su propagación. Y a partir de un día después comienza, que es la línea celeste, comienza a prevalecer a nivel emocional el factor de la ira, y este cuadro de análisis nos marca también la problemática de cómo gestionar una situación de estas características, que estamos hablando en este caso, por supuesto, de un episodio dramático, pero que lo ponemos como un caso, como un ejemplo, pero en realidad, con distintos niveles de intensidad, este tipo de fenómenos aplican
a todas las problemáticas que se van propagando y, digamos, adquiriendo gravitación en el mundo de la mediatización. Finalmente, analizamos cómo ese impacto y cómo la ira y cómo la negatividad que estábamos midiendo se traduce en una valoración negativa sobre los atributos de quienes representan al Estado y quienes representan a la política, sintetizados por la negativa con el atributo de la inmoralidad. Es decir, se asocia el hecho a un fenómeno que dispara una percepción que está enraizada también, como sabemos, en la sociedad de cierta, digamos, cuestionamiento de la política como en términos de la institución de la política, y al mismo tiempo, conectado con esto, y es el gráfico que estamos viendo evolutivo, se dispara una demanda de cambio. Es decir, este episodio combinado con el fenómeno de la propagación plantea una problemática en términos de cómo gestionar esta crisis en términos comunicacionales y cómo trabajar, digamos, la relación de la demanda que dispara, no solo, insisto, sobre el propio territorio donde sucedió el hecho, sino también generalizado hacia otros espacios territoriales. Bueno, yo no me quiero exceder, creo que fue sintético, pero básicamente la reflexión tiene que ver con esta cuestión compleja que viene atada a la problemática de las nuevas tecnologías, de cómo las demandas estructurales que pueden ser objetivamente medibles e identificadas se van combinando con demandas que provienen de episodios y que generan como efecto emergente una combinación de influencias que modelan la opinión pública y que representan verdaderamente un desafío para cualquier gestión, porque, para usar un término que hoy ya se incorpora en la consultoría política, estamos trabajando con el concepto globo local. Hay ya, digamos, trabajos que profundizan sobre las problemáticas de la comunicación política a la luz de las nuevas tecnologías, donde estudian cómo lo local queda teñido a veces por tendencias globales que se le incorporan, que le vienen del contexto y que condicionan y que disparan demandas en situaciones de crisis. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Magalí va a hacer su aporte también. Por supuesto, si seguimos me con... agregar o... Perdón, no, sigamos con Marina. Seguimos con Marina. Seguimos con Okay. Marina y ahí se está sumando, esperen que de paso, Lucas. Antes que hable Marina, si nos das un segundito, le damos la bienvenida al intendente de Morón, Lucas Gui, ¿te parece? Estefanía, bueno, las cuestiones de la coordinación de la virtualidad. Sepan disculparnos, ahí está Lucas. Sabemos a Estefanía, todavía no a Lucas. Ahí está conectando. Excelente. Qué cambiada está Lucas, ¿no? Le creció el... Le creció el pelo, en fin, está raro. Bueno, nada, perdón, sigamos con Marina porque si no... Bueno, arrancamos con Marina. Bienvenida una vez más y un placer tenerte en este panel. Somos todo oídos de tu experiencia, de tus primeros pasos dando en la gestión, aunque ya con un trabajo y un antecedente muy interesante en el ámbito del Consejo Deliberante. Así que te escuchamos atentamente, Marina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Estaba escuchando atentamente a
a los compañeros y por ahí sí poder aportar un poco más en forma pragmática o poniendo ejemplos de lo que iban diciendo, ¿no? Y particularmente cómo fue la gestión de los municipios durante la pandemia. Bueno, en mi caso, como interina hace poco tiempo, pero sí como parte del Comité Operativo de Crisis el año pasado, como presidenta del Consejo Deliberante, así que ahí fueron donde se desarrollaron todas las experiencias. Me parece importante señalar, en primer lugar, obviamente, que de un tiempo a esta parte ha habido una refundación de alguna forma del rol de los municipios, de un rol de los municipios primariamente de alumbrado, barrido y limpieza, por decirlo de alguna forma, a un rol muchísimo más activo en otro tipo de políticas necesarias, como ser su rol dentro de la salud, su rol dentro de la educación, su rol dentro de la seguridad y de otras cuestiones. Entonces, la pandemia llega en ese momento en el cual, o en esa etapa que viene sucediendo hace unos cuantos años, de un diferente rol de los municipios. Y sí creo que obviamente se mostró en ese momento lo que siempre decimos y conocemos quienes estamos en las regionales, que es que el municipio es necesariamente el primer mostrador del Estado en todas las situaciones, máxime y más todavía en un momento donde había un aislamiento y donde los vecinos y las vecinas estaban en su casa y el gobierno de proximidad era absolutamente el único o uno de los primeros contactos. Y ahí vemos, como decía Adriana, como en algunas cosas sí, no. En el caso de Lomas, obviamente todo lo que fue la política del primer tiempo de la pandemia y del aislamiento más crudo se centró transversalmente, interdisciplinariamente, dentro del Comité Operativo de Emergencias, que no solo se ocupó de las cuestiones sanitarias, como eran en su momento, y de la preparación de los centros de aislamiento, que afortunadamente no tuvimos que utilizar, sino también de las situaciones sociales que van a surgir en relación a casos que el municipio aborda habitualmente, como ser el refuerzo alimentario, pero con particularidades propias de la pandemia que tuvimos que salir a decidir el modo de que se incautaba. Por ejemplo, el tema de la entrega, obviamente, en todos los municipios se hace un refuerzo alimentario, pero en nuestro caso son las familias quienes pasan a retirar. Bueno, estábamos en un aislamiento extremo, entonces esa entrega de refuerzo alimentario, se tomó la decisión, tomó Martín Insaurralde en ese momento la decisión, que fuera puerta a puerta. Entonces estuvo el municipio yendo absolutamente puerta a puerta, también siguiendo el consejo de los emergentólogos y de los especialistas sanitarios, de no alentar, independientemente de saber qué sucede, las ollas populares. Recordemos que en un primer momento, cuando no se sabía incluso de qué manera eran los focos de contagio, necesariamente era el refuerzo puerta a puerta para no tener este contacto. Y después otras situaciones que empezó a ver el municipio, como al ser el veedor en el territorio propiamente dicho, de sectores que habitualmente no son a quienes se realiza el refuerzo alimentario. Por ejemplo, a sectores de clase media, de clase trabajadora, que veían restringido su trabajo, y entonces con el correr de la pandemia no estaban habituados o no conocían incluso los circuitos dentro de desarrollo social de cómo se da esa ayuda alimentaria. Y otros sectores que quizás no eran lo que una primera medida tenía en la cabeza, como ser, por ejemplo, la comunidad LGBT, que más allá de entrar en debates o en discusiones abolicionistas o no, sabemos que son trabajadoras y trabajadores sexuales, y que al tener un aislamiento extremo, no estaban en la calle, y al no estar en la calle, un sector absolutamente invisibilizado, absolutamente con sus derechos vulnerados, absolutamente, en el transcurso de los últimos años, más eje de políticas públicas, pero con todavía todo lo que cuesta que eso suceda, incluso en el diseño, estaban en sus casas. Y muchas de ellas, y de ellos, tienen situaciones de salud.
son portadores de HIV, de situación sanitaria, y no podían ir a buscar sus medicamentos, además de la situación obviamente de falta de obra social y demás. Entonces era, cuando hablábamos de esto de o la clase media o la clase trabajadora que se quedaba sin su posibilidad de trabajo y entonces ingresaban en un circuito de refuerzo alimentario, es el que habitualmente tiene el municipio, además aparecían sectores que primariamente no suelen estar dentro del eje de esas conversaciones, como por ejemplo la comunidad LGBT y toda la diversidad que tenía estas situaciones particulares de salud. Me parece que Se Marina cortó, sí, se cortó la tiene- transmisión. tiene mala... Ahí está, te sí, tenemos, ahí volviste. Perfecto, Marina. ¿Ahora? Perfecto, Perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, bien. Bueno, ahí hablando de estas situaciones particulares que tuvo que hacer resolución un gobierno local, como fue el tema del refuerzo alimentario, en estos sectores que sí necesariamente, sobre todo en aquellos casos que no están censados, visibilizados o con estadísticas propias, no había otra forma de conocer quiénes eran estas compañeras trans o compañeras travestis que estaban en esta situación, más que con la visión territorial, absolutamente. Ni hablar, y por ejemplo, del creciente índice de violencia de género y todas esas particularidades que pasaban en la pandemia, que necesariamente había que abordarlo desde los gobiernos locales, porque hasta que se estableció todo el sistema judicial, las mujeres no podían tener acceso a las defensorías presenciales donde tomaban sus denuncias habitualmente, estaban en sus casas, hubo un 30% más de situaciones de violencia de género, y era el Estado local que tenía que ir a hacerse cargo y abordar cada una de estas situaciones. Por otra parte, también, y en esto de qué sí se podía hacer desde los gobiernos municipales, más allá de no poder cobrar impuestos por el diagrama constitucional y el diagrama normativo que comentaba también Adriana, sí hubo todo un abordaje de lo que fue la exhibición de tasas de diferentes sectores y de rubros que no estaban trabajando, desde obviamente con la sanción de ordenanzas en el Consejo Deliberante, pero esas exhibiciones que fueron abordando estas problemáticas que iban surgiendo. Todo esto obviamente desde el ámbito local, y después lo que vimos en cada una de nuestras jurisdicciones, desde ya, tuvo que ver con la discontinuidad, que era otra de las preguntas que habíamos hablado un poco en la preparatoria, de políticas públicas y de Estado en continuidad. No voy a ser yo una erudita en mencionar todo lo que tuvieron que atravesar los compañeros y las compañeras de la educación, con la falta de conectividad, toda esa circunstancia que también se cruzaba con el tema alimentario de todos aquellos que reciben su módulo alimentario en las instituciones educativas y no podían abordar. Creo que desde ese lugar, y no como un aspecto positivo, porque claramente la pandemia no tuvo ningún aspecto positivo en absoluto, pero sí mostró de manifiesto y muy claramente el rol activo, necesario y fundamental que tienen los gobiernos locales en la aplicación, no solo de respuestas inmediatas y de jurisdicción recortada en lo territorial que obedezcan a los vecinos y en la materia que los municipios pueden hablar, sino también ejecutora de programas y de políticas públicas nacionales tan importantes. Acá en Lomas hubo colas inmensas y muchísima cantidad de inscriptas al programa Acompañar, un programa desde el Ministerio de Género de Nación, que salió a dar este tipo de respuesta a las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situaciones de violencia, que necesariamente son los municipios quienes pueden no solo inscribir, sino también hacer esas encuestas sociales, hacer esos trabajos de seguimiento que continúan. Entonces creo que en estos debates que son habituales y que participamos desde el debate sobre autonomía o autarquía de los municipios y cuál es el verdadero
orden que quiere dar la Constitución provincial, hasta efectivamente qué sucede en cada uno de los diferentes municipios. La pandemia puso de modo el rol protagónico en la política no solo local, sino como brazo ejecutor en conjunto con la comunidad civil de políticas públicas nacionales, de corto, de mediano plazo y también de respuesta inmediata que tiene cada uno de los municipios, y que necesariamente es lo que tenemos que continuar sin necesidad de que haya obviamente otra pandemia, y que terminó de poner en ejemplo pragmático esto que decíamos de el rol de redefinición que vienen teniendo los municipios en los últimos años, que ha pasado de ser quienes se ocupaban de la limpieza de los municipios a tener un rol activo en materias que a priori son de jurisdicción provincial o nacional, como por ejemplo la salud, donde desde un primer momento, desde el Comité Operativo de Emergencias, se derivó una mesa de salud, y fue a partir de la pandemia que se comenzó a trabajar con el concepto que en Lomas la salud es única, actuando no solo los hospitales municipales que tenemos en Lomas de Zamora, en conjunto con los hospitales provinciales, en conjunto con los sanatorios y las clínicas privadas, y entender ese circuito que en un momento de pandemia era absolutamente necesario, porque la división entre un respirador u oxígeno acá ya no podía obedecer, no podía tener que ver con esos estratos, ni mucho menos cuando llegaron afortunadamente las vacunas, pero que nos deja esa enseñanza, digamos, de entender a la gestión como un todo, no solo desde lo local, con los otros niveles de participación, sean provinciales o nacionales, sino también intrínsecamente en esas materias, de poder entender que si bien tenemos hospitales municipales y hospitales provinciales, la salud es única. Que en la educación no podíamos dejar de abordar que la educación provincial estaba recibiendo sus módulos alimentarios y su servicio alimentario escolar, pero los jardines municipales y otro factor muy importante en cada uno de los territorios, que son los jardines comunitarios, que son jardines que pelearon aquella ley provincial de jardines comunitarios y su reconocimiento porque existen y porque están y porque terminan siendo un factor de resolución de un sistema educativo que no tiene matrícula suficiente para los pibes y las pibas, se quedaban afuera del SAE, se quedaban afuera de los módulos alimentarios, poder como para diseñar incluso esas políticas provinciales es tan necesario recoger las experiencias locales, por ejemplo el caso de los jardines comunitarios, por ejemplo el caso de las instituciones intermedias que están en cada uno, por ejemplo el caso de esta gente y de estas compañeras trans que no están censadas, ni registradas, ni invitadas, pero eran las principales víctimas de la situación de la pandemia. Entonces estamos convencidos, y estoy segura que todos los compañeros y las intendentas redoblan esa conclusión, que lo que se evidenció es la importancia en las situaciones urgentes, inmediatas y de resolución de cada uno de los gobiernos locales. ¿Considerás, Marina, alguna posibilidad o oportunidad desde el tercer sector para cooperar en ese sentido respecto a lo que mencionás y respecto a esta coyuntura post-pandemia que se puede dar lugar para, digamos, hay posibilidades o oportunidades respecto a que ustedes consideren que quizás tanto del tercer sector como desde otros ámbitos fuera de lo que es la estructura municipal se puede dar lugar a este tipo de cooperación? Sí, bueno, vos lo mencionaste que nadaste, mi querido Defensores de Banfield, necesariamente lo considero, y con el respeto que amerita, permito llevarlo a mis términos, porque para mí no hay un tercer sector, sino entiendo la división desde ya y a qué apuntás, pero hay un único sector que es un sector de participación ciudadana, donde todos participamos desde diferentes roles. Particularmente acá en Lomas y en muchísimos de los distritos, yo soy parte de la Unión Nacional de Clubes de Barrio también, así que como una parte de esas organizaciones civiles que son los clubes de barrio, no solo se mostró la necesidad, porque fuimos las sedes de entrega de módulos alimentarios, sino también que, por ejemplo, en la desvinculación de muchos pibes y pibas con el sistema educativo formal,
muchos pibes y pibas no volvieron a la escuela, pero sí volvieron a su club, pero sí volvieron Bien. a su iglesia, pero sí volvieron a su centro cultural. Y eso quedó de manifiesto, por eso en Lomas tenemos esa experiencia desde antes de la pandemia, que se creció en la pandemia y que sin duda cada vez va a tener un rol mayor, que son las mesas de participación ciudadana. Dentro de cada delegación, acá en Lomas tenemos 19 delegaciones y están conformadas las mesas referentes justamente de clubes, de los centros culturales, referentes barriales, que tuvieron, bueno, la recepción de las decisiones municipales macro y se aplicó según cada barrio desde las mesas de participación. Nuevamente, y así como considero que provincialmente se terminó de mostrar en forma pragmática que son los gobiernos locales quienes ejecutan las políticas, pero además que muchas veces hasta se inmiscuyen ante la urgencia y la necesidad en materias que no les son propias, así como se advirtió eso de los municipios, también quedó de manifiesto en muchísimos distritos eso ya sucedía, pero en los casos en los que así no sucediera, la importancia de las organizaciones intermedias u organizaciones del sector civil, o simplemente aquellas asociaciones civiles que forman parte de la estructura del Estado, entendiendo al Estado como todo aquel que hace algo para, o que es brazo ejecutor de una acción que modifique a la ciudadanía, ¿no? Excelente, gracias Marina. Gracias Marina, perdón Esteban, acá le vamos a dar la bienvenida a Lucas Gui, que ahora sí está conectado. Si querés, Lucas, habilitar la cámara, te presento a Esteban Vicarelli, que está oficiando de moderador de este panel, y Adriana Rothman y Rafael Prieto, Adriana de la Universidad General Sarmiento y Rafael Prieto, administrador de una plataforma que se llama Q-Social Now, estuvieron contando cómo canalizan y cómo se presentan las principales demandas en el territorio, tanto desde las redes como desde la capacidad institucional, y recién tu colega intendenta de Lomas de Zamora, Marina Lesi, estuvo explicando un poco cómo el municipio atendió la demanda. Así que Esteban, si querés hacerle la pregunta directamente a Lucas y le damos la bienvenida. Muchas gracias Lucas, sabemos que estás corriendo, pero bueno, gracias por estar una vez más en el Foro Metropolitano. Hola Lucas, buenas tardes, bienvenido. Hablamos hace un tiempo, así que hoy nos vemos. Nada, un placer tenerte acá junto con Marina, hoy quienes llevan adelante las gestiones, la responsabilidad de dar respuesta a la ciudadanía y sobre todo en una etapa o en un triste periodo post pandemia donde arroja resultados, comportamientos, situaciones que obviamente ustedes han tenido que enfrentar directamente, como bien decía Marina, como primer ventanilla, como primer respuesta o brazo tendido a la ciudadanía en su proximidad. Así que nada, bienvenido, un placer tenerte hoy, coincidir en este panel, hemos hablado hace un tiempo, así que feliz de tenerte acá y bueno, escucharte con total atención. Bueno, Esteban, el agradecido soy yo, siempre valoro el espacio y la iniciativa de la Fundación para problematizar sobre aspectos que hacen a la convivencia en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y sobre todo que tengan impacto, ¿no? Impacto positivo, que no sean desarrollos abstractos, sino que nos ayuden a mejorar nuestras políticas para que éstas mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo. Así que no quería dejar de reconocerles a ustedes siempre la vocación de incidir gravitantemente en este tipo de intercambios, de conversaciones y bueno, a disposición, díganme ustedes qué eje les parece que puede ser más pertinente que desarrolle y intento hacerlo. Fundamentalmente un poco lo que compartíamos con Marina, ¿no? Cómo separa o cuál es hoy el rol del municipio transitando esta suerte de proceso tan triste de lo que fue la pandemia, cómo se para y se proyecta superando la instancia. Hoy tenemos alguna suerte de amenaza, de un retorno en nivel de afectados.
Digamos, creo que hoy los municipios ya están mucho más preparados que antes. No obstante nada, ¿cuál es tu visión, tu proyección, tu relación con el gobierno nacional y provincial, sobre todo, en lo que hace a esa interrelación y dar respuesta de vuelta a la demanda, que siempre es infinita y los recursos generalmente son escasos? ¿Cuál es hoy como desafío, vos en tu responsabilidad como intendente de uno de los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires? Nada, ¿cómo te parás frente a eso, saliendo quizás o dando lugar a un desenlace eventualmente, y si Dios quiere, y parado frente a, bueno, a una proyección, sobre todo en los próximos 2 años de gestión, que se supone vamos a tratar de superar este triste pasado, ¿no? Bueno, la verdad que en esta primera etapa, en esta primera mitad de gestión, el municipio fue una suerte de tienda de campaña, ¿no? En el marco Tal cual. de una situación crítica que nos tocó atravesar, tuvimos que repensar los roles que tradicionalmente desempeñamos para poner al municipio en modo pandemia y poder dar respuesta con la mayor celeridad, la mayor eficacia posible, en función de un desafío que no teníamos demasiadas posibilidades de establecer la dimensión. Yo me acuerdo cuando hacíamos las primeras modelizaciones de cómo podía evolucionar la pandemia en el país y en el conurbano en particular. La verdad que los escenarios eran cuanto menos catastróficos, y eso fue un reto al que nos vimos exigidos todos los municipios del país, con la particularidad del conurbano, porque, bueno, con las características que tiene el territorio, si había algún espacio en la Argentina que tenía posibilidad de verse desbordado, no solo en términos estrictamente sanitarios, sino sociales, económicos, en general era efectivamente el conurbano, y en virtud a la enorme voluntad de cuidado y sentido solidario que primó en nuestro pueblo, más la decisión política del gobierno nacional y provincial de poner por sobre cualquier otra cosa la vida de nuestra gente, se pudo en la primera etapa atravesar, no sin dificultades, digo, pero atravesar el momento de la pandemia en donde no teníamos la vacuna para cumplir con ese compromiso que Te perdemos, Lucas. No sé si lo escuchan el resto bien. Asumido todos quienes teníamos responsabilidades sobre nuestras espaldas, que era que a nadie le faltaba. Y al momento en que llegasen a ver ahora. Ahora perfecto. Me voy a quitar a ver, quizás sin imagen mejora el audio. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, y con la segundo momento, las vacunas nos posibilitaron no solo inmunizar a nuestra gente, sino recrear un clima de expectativa y esperanza que es lo que empieza ahora a emerger incipientemente, y eso se ve acompañado por una evolución favorable también en los indicadores de actividad económica, productiva y de consumo, que es lo que necesitaríamos intentar afianzar y sostener de cara a los próximos años. Eso me parece que fue una experiencia muy rica en relación a la cooperación intermunicipal y también con el gobierno provincial y nacional. Nosotros con los gobiernos de la región
construimos una dinámica de interacción permanente que apostamos a sostener y que adquiera ya no una agenda de la urgencia, sino a pensar temas estratégicos de mediano alcance. Es lo que me parece deja, entre otras cosas, como saldo positivo, ¿no? la pandemia y ese modo de abordarlo que nos impuso una mesa de trabajo compartida con los intendentes de la región, independientemente del signo político de cada uno. Bueno, ¿por qué no pensar que ese saldo se consolide y tienda de algún modo a institucionalizarse, sin con esto pretender generar estructuras burocráticas o administrativas, sino fundamentalmente una mecánica de pensar la realidad y de toma de decisiones en temas que son tan sensibles que ya no tendrán que ver, en todo caso, de manera exclusiva con lo sanitario, como fue la pandemia, pero sí pensar en clave regional. Te perdimos ahí, Lucas. No sé si nos estás escuchando. Esteban, mientras vemos si se resuelve lo de Lucas, le damos la bienvenida a Rogelio Biasi, que es jefe de gabinete de la Municipalidad de Rosario. En nombre de la Fundación, Rogelio, muchísimas gracias por participar. Estábamos escuchando al intendente de Morón, Lucas Gui, anteriormente la intendenta de Lomas de Zamora, Marina Lesi, y Rafael Prieto de Q-Social y Adriana Rothman, investigadora de General Sarmiento, estuvieron contando las demandas de los territorios. Esteban Vicarelli es el moderador, que también está de modo remoto. Las externalidades positivas de la pandemia hace que podamos estar en un evento, aunque con dificultades de conexión. Ustedes en Rosario, Lucas arriba de un auto, que esperemos que ahora se vuelva a conectar, Esteban en un evento y el resto en nuestros hogares. Pero si querés, Esteban, pasale la pregunta a Rogelio, así vamos con el caso de Rosario. Bueno, Rogelio, bienvenido una vez más. También hemos hablado hace poquito por otros temas. Sí. Un placer tenerte hoy acá con nosotros. La realidad que nada, es enriquecedor tener las miradas de distintos municipios, como es Lomas, como lo que representa sobre todo en el conurbano bonaerense, y como así también una gran ciudad como Rosario, que siempre ha estado cerca. Así que nada, bienvenido. Estamos muy inquietos y muy interesados en conocer las oportunidades de colaboración permanentemente desde el tercer sector, que era lo que abordábamos con Marina, y también escuchar a ustedes y enriquecernos en lo que fue, cómo encararon todo este proceso tan novedoso, en lo que fue ayornarse para dar frente y dar respuesta a demandas que no teníamos ni idea, ni eran pensadas, ni estaban dentro de ninguna plataforma de propuestas con nuestros ciudadanos. Así que nada, de vuelta, un placer, Rogelio, tenerte acá, y te escuchamos atentamente. Tenemos 10 minutos y después compartimos algunas preguntas también. Bueno, muchas gracias a ustedes, mejor dicho, porque por la invitación. Mis disculpas de parte de Pablo, del intendente Pablo Hapkin, que también le hubiera gustado mucho estar presente en esta reunión, pero bueno, en Rosario tenemos, además de todo el lío que hay en todos lados, tenemos también algunas situaciones muy graves y muy urgentes que estamos lidiando con ellas, temas de inseguridad, temas de problemas que aquejan a todas las grandes ciudades, pero en Rosario lo tenemos en este momento agudizados, así que bueno, no pudo estar en esta reunión, me pidió que pase yo y que cuente algo. Yo los voy a defraudar, seguro el interés que tienen en escucharme va a ser defraudado, sin duda, porque tenía pensado hacer algo un poco más conceptual, ¿no? Más general. De todas formas voy a aterrizarlo todo lo posible. Pero primero me gustaría hacer como una reflexión más genérica, ¿no?
enmarcando, ¿no? Enmarcando la necesidad de discutir o de reflexionar acerca de las temáticas que reúnen el foro en general, no este panel, sino en general, tiene un título que es sugerente, que habla del futuro, ¿no? De construyendo el futuro, y lo primero que habría que decir es que el futuro es muy incierto, ¿no? Yo creo que todas las crisis tienen un efecto revelador, pero esta crisis que ha sido no solo sanitaria, sino obviamente también económica, social, política, cultural, hasta moral, diría yo, que estamos transitando, ha dejado patente al menos una cosa, que es la debilidad que tenemos como sociedad, ¿no? La vulnerabilidad que tenemos como sociedad. Así que me gustaría decir eso, de que estamos construyendo el futuro, digamos, nos enfrentamos primero a esa dificultad de la incertidumbre que tiene en general el futuro, pero más aún en este contexto de crisis que nos ha revelado, digamos, que la pandemia no acabó con el mundo, pero sí acabó quizás con el mundo de las certezas. Lo bueno es que también los pasos que elijamos dar hoy nos marcarán un poco dónde estaremos en el futuro, ¿no? Nosotros los economistas también tenemos una parte de la teoría económica que nos habla de la servidumbre, del patrón que seguimos para llegar a algún lado. La senda del camino recorrido nos dice, digamos, nos da la pista de dónde vamos a estar dentro de un tiempo. Así que lo que hagamos estos días, lo que hayamos hecho estos meses, la manera que nos comportemos y nos hayamos comportado y nos comportemos en esta todavía distopía, digamos, covidiana, configura al final una visión aproximada, aunque quizás parcial, pero aproximada de nuestro futuro como sociedad, ¿no? Hablar del comportamiento actual como una promesa de lo que vendrá, ¿no? Y aunque toda acción trae aparejada cierta irreversibilidad y en cierta forma la impredecibilidad del futuro, la promesa tiene esa potencialidad, la promesa como una acción pospuesta y propuesta, digamos, tiene la potencialidad de mostrar lo que seremos, y tras tocar la línea de tiempo, haciéndola reversible, estamos, digamos, tenemos que estar convencidos que lo que hagamos ahora y los pasos que demos en este tiempo, digamos, nos van a dar una pista de lo que seremos en el futuro, ¿no? Hannah Arendt hablaba de la promesa como acción para cambiar y mejorar el mundo que surge. Decía, la acción como lo verdaderamente humano, como ese poder de hacerse parte del mundo espontáneamente, y la promesa como remedio de la imposibilidad de predecir en la caótica inseguridad del futuro. Y en ese extremo, estamos en un momento de incertidumbre, como les decía, la pandemia ha acabado con las certezas, por lo tanto, paradójicamente es el momento de hacer la pausa y reflexionar. Y estos espacios de reflexión son vitales porque compartir experiencias, compartir lo que cada uno desde su lugar, desde su lugar de la sociedad civil o de alguien que tiene responsabilidad de gobierno, compartir estas experiencias nos hace, digamos, tratar de buscar el camino que tenemos que caminar, ¿no? Entonces es necesario este momento de reflexión para entender mejor lo que ha pasado y lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay una frase de Marie Curie que dice: no hay nada en la vida que debamos temer, solo debemos entender. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Y esto es un poquito lo que quiero decir con reflexionar y entender lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando, ¿no? Vivimos un momento de cambio tremendo, de disrupción total. Y parece un oxímoron, pero el cambio ha llegado para quedarse, ¿no? La sociedad vive un momento de cambio que ha llegado para quedarse, y además de un cambio que se ha acelerado vertiginosamente. Los seres humanos estamos acostumbrados a movernos, a vivir en un mundo lineal, ¿no? En un mundo en donde la distancia, el tiempo y la velocidad son lineales. Y de golpe estamos inmersos en un mundo de cambio que es exponencial, que ya no es más lineal. Digamos que se mide con otro parámetro. Y por eso
las personas nos sentimos un poco mucho, a lo mejor, desbordados por esta vertiginosidad del cambio que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, es importante, como les decía, hacer una pausa y reflexionar acerca de lo que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que hay 3 ejes o 3 fuerzas importantes, muy importantes, que mueven ahora al cambio, que impactan a su vez en un montón de áreas o de temas que tenemos que trabajar, ¿no? Y los 3 ejes que yo quería mencionar son la tecnología, la globalización y el cambio climático. Estos son, para mí, 3 fuerzas, más que ejes, 3 fuerzas que están impactando a una velocidad tremenda el cambio en el mundo, ¿no? Por eso, a partir de estas 3 fuerzas, tenemos que tratar de reconfigurar aquellos ejes de trabajo o áreas en donde tenemos que estar atentos, ¿no? Que estar generando, digamos, la reflexión y después digamos, los pasos a seguir, porque al final debemos cumplir con un deber que tenemos todos de hacer, que quizás es un deber moral, digamos, de defender a la sociedad como el hábitat esencial del individuo, ¿no? Nosotros vivimos en sociedad y es nuestro hábitat esencial y necesitamos defender ese hábitat. Así que en ese contexto, con estas fuerzas que nos están impactando, y en este panel que trata de gobiernos locales, hay que tener presente que lo que ocurre a nivel local es algo que ya es de la humanidad en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces, de esta premisa quería dar dos ideas muy simples y muy claves. En primer lugar, debe darse un cambio vertical en la forma de gestionar a nivel local, porque tenemos que sí o sí buscar acuerdos y gestionar en coordinación con otros niveles de gobierno. Hay que tomar la idea que en el territorio, hay que tomar esa idea de que en el territorio, como un determinado espacio público, existan diversas interacciones entre actores de distintos niveles y competencias, y estas interacciones generan también tensiones y diversos enfoques sobre lo que hay que hacer, sobre los policy makers, los hacedores de las políticas públicas, los que tomamos las decisiones para gestionar. Y entonces la primera idea clave es que tenemos que tratar de acordar y gestionar en conjunto, ¿no? Esto no son más procesos de decisión con el paradigma clásico top-down, sino que esto debe analizarse siguiendo relaciones de interdependencia que puedan existir entre diversos actores que coinciden en un mismo territorio, ¿no? Entonces, la interacción entre administraciones públicas para desarrollar una política pública concreta en situaciones de emergencia, en forma de red, relaciones de naturaleza no jerárquica, interdependencia de actores. Todo esto es la primera idea que quería dejar. La segunda, que debe darse un cambio horizontal, que significa pasar de una estructura tradicional de trabajo dividido por áreas, que produce silos que enfocan problemas desde una mirada parcial, a trabajar en equipos transversales con aportes multidisciplinarios. En este caso, aquí sí traigo la experiencia concreta de Rosario. Desde el primer día que empezamos a gestionar la pandemia, disolvimos prácticamente el gabinete municipal, dividido por secretarías, y nos reconfiguramos en comité de crisis, con un gran comité de crisis central, y luego comité de crisis por temática, ni siquiera por área específica. Salud, social, movilidad, logística, insumos, y trabajamos multidisciplinariamente e integrados entre las distintas secretarías municipales en estos diversos comités de crisis. Y esta es la segunda, digamos, experiencia concreta que quería contarles y que tiene que ver con esta idea del cambio horizontal y la interdependencia vertical, ¿no? Digamos, para pensar la agenda de hoy y del día después, volver a la idea de que es una agenda disruptiva. Hay muchas cuestiones que se aceleraron muchísimo. Uno de los temas que me gustaría mencionar es el transporte, la movilidad urbana. Uno de los grandes desafíos va a ser pensar en un sistema integrado de movilidad urbana que demande una economía distinta, un financiamiento distinto, un trazado distinto.
segunda parte de la agenda, tener presentes los desafíos del cambio climático, ¿no? El espacio público, el aire libre y la forma de compartirlo. Tercera línea para trabajar, como les decía, la interdependencia. La pandemia es un fenómeno inédito, ¿no? Es un fenómeno inédito, es una guerra, digamos, que nos toca afrontar. En 100 años no ha habido el mundo no ha enfrentado una cosa similar. Y además esta pandemia tiene dos características contradictorias, muy extrañas, porque tiene dos características contradictorias. Primero, porque las pandemias siempre han existido, las estrategias de confinamiento, de confinar, de aislar a la gente son antiguas. Sin embargo, esta pandemia y la necesidad de confinamiento ocurren en un momento de globalización e interdependencia muy intenso, ¿no? Es un fenómeno que pone en valor más que nunca la interdependencia a nivel global y el nivel de mirar cada uno al que tiene al lado. A pesar de tener que confinarnos, que aislarnos, es muy necesaria la mirada al que tenemos al lado, ¿no? No se trata, esta pandemia nos reveló que no se trata de cómo me cuido del otro, sino cómo cuido al otro, porque según cómo cuida al otro también voy a estar yo, ¿no? Tenemos una corresponsabilidad con el que tenemos al lado, ¿no? Otro de los ejes que hay que pensar es, como les decía, la tecnología. Tenemos muchos desafíos que hemos aprendido, la experiencia que estamos haciendo en el Zoom, que ya se ha incorporado, naturalizado en nuestras vidas, nos da una de las pautas en las distintas áreas donde la tecnología ha irrumpido para quedarse, ¿no? El trabajo a distancia, la educación a distancia, el acceso a la tecnología, el desarrollo de la conectividad urbana, etc. La pandemia también nos ha revelado la desigualdad y acentuado la desigualdad social en nuestras ciudades, en nuestros territorios, en nuestros países. Sabemos que se va a acentuar, se acentuó y se va a seguir acentuando, y este es otro desafío, la presencia efectiva de agencias públicas sobre derechos básicos en el territorio de las ciudades va a tener que ser identificada. Así que los desafíos que tenemos desde los liderazgos locales, desde los gobiernos locales, es básicamente revalorizar lo cotidiano y lo cercano, revalorización de la cercanía, de lo cotidiano, de la persona cercana con la que convivimos. O sea, pensar la cotidianidad, repensar la cotidianidad, el valor de lo colaborativo, el rol de los gobiernos locales, de los municipios, la política y la economía del futuro van a estar marcadas por fenómenos disruptivos de la pandemia, como les decía, así que ha cambiado el modo de producir, el modo de trabajar, el modo de transportarnos. Ya les dije, no sirve un Estado vertical que tiene todas las respuestas, sino que hay que tejer redes, soluciones colaborativas y pensar básicamente en que todo lo local ya es global, pensar en las ciudades con desafíos múltiples que tienen que girar claramente alrededor de los ejes que estuve mencionando, ¿no? Entonces, nada, quería contar esto. Ahora, si hay algún otro comentario, concretamente, interesantísimo, Rogelio, lo que nos compartís, súper interesante. Simplemente, y para ir cerrando, oportunidades. Hablábamos con Marina recién, oportunidades que vos creas de cooperación, oportunidades que se abren en materia de un escenario post-pandemia que quizás de distintos sectores, hablábamos del tercer sector o de la ciudadanía organizada fuera del ámbito público, puedan dar lugar a, como materia de oportunidades de colaboración y cooperación para el desenlace de lo que eventualmente es este periodo post-pandemia, ¿no? ¿Cuáles son concretamente oportunidades que se pueden dar lugar desde el tercer sector o del sector de la ciudadanía para colaborar en la salida de todo esto? Y eso es lo que nos gustaría compartir con vos, y después, para cerrar con Adriana, también ir pensando y instarte a también dar lugar a estas oportunidades que se pueden dar de colaboración concretamente y cooperación dentro de esta coyuntura y dentro de este escenario. Así que nada, una vez más, Rogelio, agradecidos y muy valioso tu aporte. Gracias. Sí. Te pregunto, por favor, Rogelio. En concreto, para responder a lo que acabas de decir, en concreto voy a mencionar dos cosas. Una, durante la pandemia hemos trabajado mucho con la sociedad civil, con las organizaciones del tercer sector. Quiero recalcar dos. Una es la forma en que hemos
trabajado con montar en concreto un centro de aislamiento que hemos montado aquí en Rosario para 3.000 personas, ayudados por empresas, por organizaciones y personas particulares, ¿no?, de la sociedad civil que nos han colaborado de distintas formas con distintos tipos de recursos. Y lo segundo, un gran mecanismo de seguridad alimentaria que hemos tenido que amplificar durante la pandemia, que lo hemos hecho en conjunto, además con multinivel estatal, porque hemos trabajado con la provincia de Santa Fe, con una organización que se llama el Banco de Alimentos, que hemos hecho una labor conjunta entre los dos niveles del Estado y el Banco de Alimentos, y hemos hecho una asistencia alimentaria durante la pandemia que seguimos continuando durante este año intensísimo. Excelente. Gracias, Rogelio. Adriana, para ir cerrando. Estás muteada, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora se escucha porque estoy en un lugar con mucho ruido aquí en la universidad. Okay. La verdad, lo que yo tendría para aportar es retomar lo que ya están diciendo los funcionarios, quiero decir, porque que por supuesto la ven mucho más clara de la que la puedo ver yo. Me parece que la oportunidad que nos deja esta crisis, como se dice, las oportunidades que generan la crisis, tienen que ver justamente con desarrollar e institucionalizar estas vías de colaboración, de cooperación, de participación que ha comentado Rogelio, que ha comentado también Marina. Los gobiernos locales argentinos tienen una historia muy intensa, como decía antes, de trabajo con organizaciones territoriales, solo que es un trabajo que en general está poco institucionalizado, a veces es coyuntural, está a veces, por supuesto, muy atravesado por alineamientos políticos. Creo que esto nos brinda la oportunidad de ir formalizando, sistematizando, institucionalizando estas cooperaciones, y luego ojalá esto mejore la cooperación y el asociativismo intermunicipal, o sea, entre los municipios del Gran Buenos Aires, que es prácticamente inexistente, absurdamente inexistente, y creo que eso sí es una gran deuda, y ojalá esto nos permita entender que esta es una enorme gran ciudad metropolitana y que hay que empezar a gestionar en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Rogelio, Adriana y el resto de los participantes. Gastón, si querés hacer el cierre. Perfecto. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta tarde, tan enriquecedora, compartiendo estas experiencias. Muchas gracias, Esteban, por el trabajo de moderar esta mesa, que fueron entrando los distintos panelistas. Gracias, Rogelio, por sumarte desde Rosario. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañar siempre el trabajo de la Fundación, al público en general, a la intendenta de Lomas de Zamora, al intendente de Morón, a la gente de Q-Social. También gracias por los aportes vertidos en este panel, y los esperamos a las 17 horas para la clausura del foro, con otra mesa sobre los desafíos y el futuro de la Argentina. Les mando un cariño a todos y buenas tardes. Esteban, que termines muy bien tu cumpleaños. Muchas gracias. Gracias cumpleaños. y un placer compartirlo con ustedes. Chau, chau. Un abrazo, Rogelio. Adiós, Hasta luego. chao, gracias. Buenas Adiós. tardes, saludos. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego.